límpianos de todo mal y de todo pensamiento inicuo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos toda la gloria a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y hermanos, estamos viendo y hemos visto las clases de pecado, ¿no? Sí. Ahí nos hemos quedado, ¿no? Clases de pecado. Ya, vamos a ver ahora, vamos a ver tipo de pecado. Tipo de pecado. Tipos de pecados. Vamos a ver. Vamos a colaborar con Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Ya, vamos a ver la palabra. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el mensaje. Ahora vamos a ver los tipos de pecados. Pecado número 1. Pecado por omisión. Pecados por omisión. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Omisión quiere decir que nosotros hablamos, como muchos se justifican, dicen, no, yo soy limpio, yo no tengo pecado como otros tienen pecado. Dice. Yo no tengo pecado. Entonces, capítulo 20 de Proverbios, versículo 9. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Ves? ¿Qué le parece? Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. Limpio estoy de mi pecado. Falso. Porque todos los días, en pensamientos y en hechos, fallamos a Dios. Entonces, ese es el tipo de pecado, pecado por omisión. Vamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 4. Versículo 24. El pecado de omisión es un pecado que Dios te manda, Él te manda y tú no haces caso. Acá había un caso que Dios mandó a Moisés para que le corte el prepucio a sus hijos, pero él no quiso. Moisés no quiso. Y que Dios casi lo mata a Dios. Pues es un pecado de omisión. Por eso, cuando tú sirves a Dios, que tu palabra sea sí y tu palabra sea no. Porque si tú no obedeces, para ti es un pecado de omisión. Entonces, 4:24 de Éxodo. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué? Porque no cortó el prepucio de su hijo. ¿Ves? La mujer Séfora lo hizo. ¿Ves?
No hacerle caso a Dios es pecado, por si acaso, de todo lo que Dios nos manda a nosotros. Ya. Ese es el pecado de omisión. Vamos a ver el pecado de lengua, porque hay un pecado de lengua también. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Ahí está, claramente. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa lengua. A veces nos excedemos en hablar. Y aquí claramente nos habla, claramente, mira, es un pecado la lengua. Primera de Pedro 3:10 dice. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, ¿ves? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, ¿ves? Sus labios no hablen engaño. Ese pecado de la lengua. Vamos a ver Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy día la gente se atemoriza, se pone de rodillas en la calle por el temblor que hubo. Ya no sabe qué hacer la gente. Solamente cuando hay un movimiento nomás. Pero ayer ha sido sus andanzas del diablo en borracheras. Todo lugar ha sido fiesta del diablo, como se dice. Pero no les importa. Solamente quieren libertinaje. Solamente quieren complacer su carne en los deseos de este mundo. Entonces, ya. Vamos al tercer pecado. Pecado de la palabra. Hay pecado de la palabra. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Ahí está. Por eso hay que cuidarnos bastante. Mayormente el creyente tiene que conducirse con temor, hermano. Con temor y con prudencia. Dos cosas importantes. La prudencia es en la forma que hablamos nosotros, en la forma que nos expresamos. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, bien claro acá nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado, ¿ves? Y esa es gran verdad. ¿Ves? No escuchen a los pecadores, porque ellos no van a contaminar, como se dice. Déjalo que hable sus tonterías y medias, déjalo que vomiten todo lo que quieran vomitar, solamente tú bendícelo nomás. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, listo. Porque Dios, como dice la Biblia, es un Dios de venganzas. Él dará el pago, dice. Él dará el pago. Mas el que refrena sus labios es prudente, ¿ves? El que refrena sus labios es prudente. Por eso hay que conducirnos con prudencia, hermano. En
Yo sé que hay muchas palabras que a veces escuchamos o hablamos, ahí está el pecado también. Entonces hay que tener cuidado. Ya, vamos a ver, hay otro pecado el pecado de prometer, mira. Para eso hay que tener mucho cuidado cuando usted está prometiendo a Dios, no al hombre. Y esa es una promesa que uno tiene con Dios. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. 5 o 4 o 5. Dice, cuando a Dios haces promesa, ¿ves? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace con los insensatos y cumple lo que prometes. Cumple. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mira lo que dice el número 6. No dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Ves? Dios se enoja. Y que te destruya la obra de tus manos. ¿Ves? Por eso hay que cuidarnos. Mira, este camino es un camino hermoso. Es un camino de santidad, un camino de obediencia, nada más. El resto lo hace Dios. Nuestras luchas, nuestras victorias nos da Dios. Pero hay que conducirnos con temor a Dios. Entonces, hay que tener cuidado de eso. Ya, vamos a ver, hay otro pecado de hechos. Pecados de hechos. Salmo 119, versículo 11. 119, versículo 11. Ahí está. Hechos. La palabra hechos quiere decir, cuando tú digas, voy a llegar a un lugar a tal hora, y llegas tarde, de eso hay que cuidarnos bastante. Porque es tu palabra, mira, es tu credibilidad que tú tienes. A veces yo comparo a veces el trabajo secular, que le dan más importancia al trabajo secular, de llegar a lo más temprano, porque llegas 5 minutos, 10 minutos en tu trabajo secular, te ponen un memorándum, pasando tres tardanzas, te suspenden un día y sucesivamente. Mira cuánta importancia le dan al trabajo secular, que deberíamos ser lo contrario ante Dios. Deberíamos ser cumplidos en las cosas del Señor. Pero para los seculares sí somos puntuales. 10 minutos, 15 minutos antes estamos de la hora indicada, como se dice. Y para Dios debe ser diferente las cosas. Si Dios nos convoca a las 4 de la tarde, porque ese día jueves no lo tomemos como día laborable, sino como día para hacer sus cosas hasta la 1, 2 de la tarde, y ahí ir a buscar a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que proponernos siempre en la puntualidad y la responsabilidad que uno tiene con Dios. Y así nos vamos a conducir como creyentes. Yo estaba observando una iglesia católica. Hoy día estaba observando una iglesia católica. Ese cura a las 6 en punto toca su campana. Tin, 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 tin. Toca la campana. Estén o no estén, él continúa el servicio. Su servicio, su culto que tienen ellos. 6:45 termina todo. Termina todo su servicio.
Y ahí estaba observando yo cómo muchos están antes que empiece 5:50, 5:45, están esperando afuera. A una vez que se abra la puerta, entran a sentarse y a esperar al sacerdote, como se dice. Y ahí están esperando. Mira, cuántos ejemplos nos están dando los católicos a nosotros. Muchos ejemplos que nosotros tenemos que ser cuidadosos en las cosas del Señor. Entonces hay que tener cuidado. No lo tomen ustedes como día laborable el día jueves. No lo tomen como día laborable. Es como un día, es como prácticamente ese día se lo dedicamos a Dios. Hagan todos sus quehaceres, cocinar, todas esas cosas hasta la 1 de la tarde. Estamos hablando en los días que hay servicio en la tarde. Y día de servicio de ayuno hay que tratar de procurar estar lo más temprano para buscar a Dios. Entonces, ese es el horario que Dios nos quiere a nosotros. Dice 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra Él. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros, hermano. Hay que tener cuidado del Señor. Más cuidado es del Señor, hermano. No del hombre, sino del Señor. Todo Él está apuntando los horarios que llegan, las tardanzas que tienen, todo está apuntando a Dios. Él está administrando, como se dice, su obra. Y Él está ahí, pendiente de todas las cosas. Entonces, de Él cuídense más, no del hombre, hermano. Obedezcan a Él, a Dios obedezcan, para que se conduzcan como buenos cristianos. Ya, vamos a ver otro pecado, pecado de injusticia también. Acá está la injusticia que a veces no ponemos por obra nosotros. Esa es la injusticia que siempre hay en todo lugar. Primera de Juan 5:17. O tú estás en un trabajo, te llevan a hacer un trabajo y no te pagan, esa es injusticia. Entonces, todas esas cosas son injustas. Entonces, ahí está. 1 Juan 5:17. Dice, toda injusticia es pecado, ¿ves? Toda injusticia. Hasta para que tú compres tu fruta, tus verduras o tus cosas o tus embutidos, te roban en el peso, es una injusticia. Es robar y es injusto, porque te están dando menos del peso indicado. Entonces, pero hay pecado no de muerte, ¿ves? Esa es la injusticia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. Ya, ese es el pecado de injusticia. Hay otro pecado el pecado de hacer lo bueno, ¿ves? De hacer lo bueno. ¿Ves? Si no hace lo bueno, es pecado. Santiago 5:17. Santiago 5:17. Ahí está. No, Santiago 4:17, hermano. Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. ¿Ves? Hay que cuidarnos bastante, hermano. Dios tiene un orden para nosotros. Dios tiene mandamientos, decretos y ordenanzas para nosotros. Y como creyentes tenemos que cumplirlos.
Hay que cumplir lo que Dios nos manda. Pues dice, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Es bueno congregar? Sí, es bueno congregar. ¿Es bueno ayunar? Es bueno ayunar para nuestra vida espiritual. ¿Es bueno vigilar? Obviamente que es bueno vigilar para esperar al Señor. No se sabe si viene de madrugada o cuando canta el gallo, no se sabe cuándo llega, pero va a llegar el Señor. Y cuando se encuentren en esa comunión, qué bonito que nos encuentren a todos los creyentes en esa comunión de oración, de alabanzas, de servicio. Así que nos encuentre Dios. Entonces, ese es de eso hay que cuidarnos, hermanos, de hacer lo mejor para Dios. Ya vamos a ver otro pecado de pensamiento. Hay pecado de pensamiento. Mateo 15:19. Pecado de pensamiento. Ahí esta vez. Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ves? Del corazón. ¿Qué sale del corazón? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De ahí sale del corazón. Estas cosas son lo que contaminan al hombre. ¿Ves? Estas cosas son lo que contaminan al hombre. Los malos pensamientos. Por eso que el creyente tiene que estar ocupado, su mente ocupada en las cosas de Dios. Basta que te descuides, entra un dardo como un dardo diabólico y te daña tu mente y después te vaya a dañar tu corazón. De eso hay que tener cuidado. Ese es pensamiento, ese es pecado de pensamiento. O hay otro pecado por falta de fe. Romanos 14:23. Falta de fe. Romanos 14:23. Ahí está, mira. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, ¿ves? Porque no lo hace con fe, ¿ves? No lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿ves? Todo lo que no proviene de fe es pecado. No dudes. Cree. Sé creyente, hermano. Todo lo que le pidas a Dios os vendrá, pero con fe. Hay que tener bastante fe, hermano. No dudes. A veces la duda mata al creyente, ¿ves? Lo mata, lo ahoga. A veces yo he escuchado creyentes que dicen, tengo tantos años en el camino y Dios no me responde, dice. O sea, que quiere que le responda. Que la Biblia dice que de Él es su voluntad, no de nosotros. Si Él quiere, nos da la respuesta. Si Él quiere, nos da todo. Si Él quiere. Porque es la voluntad de Él, no nuestra. Porque el día que nosotros nos entregamos a Cristo, le hemos dicho a Cristo, Señor, que se haga tu voluntad en mí, Señor. No la voluntad nuestra, Señor. Dice, tu voluntad en mí. Entonces hay que esperar en la voluntad del Señor. No en nuestra propia voluntad, porque no vamos a recibir nada, por si acaso. Que sea la voluntad de Dios. Entonces, esa es la fe que tenemos que nosotros. Creer a Dios. Hay que creerle a Dios. Que Él lo puede. Él lo hace.
Pero hay que creerle a Dios. Y Él está presto a ayudarnos. Él es nuestro pronto auxilio, por si acaso. Él es nuestro socorro en momentos duros, difíciles. Él es nuestro socorro. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él está ahí pendiente de nosotros. El problema es que uno duda. Ese es el gran problema del creyente. A veces piensa que están solos. Señor, no hay nadie que me... tú no estás solo, estás con el Señor. El problema está que no le hablamos al Señor, es otra cosa. Él está a tu lado, pero tú no le hablas. Ese es el gran problema que tenemos los creyentes. Y ahí empieza la duda, empieza el ahogamiento y el enfriamiento. Y va muriendo poco a poco. Entonces, hay que tener bastante fe, hermanos. Dios es, como dice la Biblia en Números, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es. Él lo hace y lo hará. Pero hay que creer. Hay que creer en Dios. Si le creemos a Dios, todo nos va a ir bien. Todo nos va a ir bien. Y a veces por falta de fe. Ahora, hay pecado de brujería o de adivinación. Primera de Samuel 15:23. 15:23. ¿Ves? La brujería que practican esos brujos es pecado. Aquí no hay brujo bueno, no hay, todos son hijos de Satanás. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿ves? Y la adivinación viene a ser la brujería. Y como idolatría es la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese es el pecado. Y peor que se fue a la bruja a consultarle, mira, ¿qué te parece? Y siendo rey, conociendo a Dios, y hay muchos creyentes que ya quieren ver su futuro. Y van a los brujos ahí. Así es. Entonces ese pecado de adivinación es pecado, que viene a ser la brujería. El creyente que vaya a ver a un periódico su horóscopo también es pecado, hermano. A veces van inocentemente, ¿qué me depara el destino? Tal vez. ¿Qué signo eres? Tal vez te pregunto. Soy Acuario, loco Génesis, no sé qué más. Mirando su horóscopo. Ya nosotros no estamos para esas cosas, hermano. Nuestro destino ya sabemos que es Jesucristo. Él es nuestro destino. Él sabe el destino de nosotros. No el brujo, por si acaso. Ya. Y otro pecado es por las falsas enseñanzas, que viene a ser la apostasía. ¿Ves? La apostasía es pecado, hermano. Las falsas enseñanzas. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Ahí está. Como se vive hoy en estos tiempos, hermano. ¿Ves? En estos tiempos ya se está viviendo cosas que a veces ya, puede ser que a veces las redes sociales sería motivo que ya no vean nada de redes sociales, porque le voy a decir sincero, hermano, pura basura nomás se ve, hermano. Salen profetas, salen iglesias que bailan, iglesias que se hacen su concierto, discotecas y tantas cosas, que eso también nos contamina a nosotros. Entonces, queremos vivir una vida en santidad, hay que apartarnos de todas esas cosas. Hay que ver las cosas que verdaderamente nos edifican.
cosas que nos edifiquen, como mensajes de hombres de Dios que verdaderamente teman a Dios. ¿Ves? La última, ha salido la Maldonado, que ha regresado con el otro Maldonado. Los dos juntos están. ¿Qué es eso? Ya se ve todas las cosas en este mundo. Se ve las cosas que se ven, hermano. Dice, mire, escuchen bien, por eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿ves? Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a Dios, ¿ves? Aún negarán al Señor, ¿ves? Que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, ¿ves? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿ves? Lo que se ve ahora en estos tiempos, ¿ves? Camino de Cristo es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿ves? Sobre las tales a largo tiempo la condenación no se tarda y su previsión no se duerme, ¿ves? Cualquier momento le cae la mano de Dios. Dios no puede ser burlado por el hombre, por si acaso. Por eso que tener mucho cuidado, hermano. Entonces, vamos a ver. Seguimos. Ya, ahora vamos a ver, hermanos. Ya hemos visto la fuente del pecado, ¿no? ¿O no hemos visto, hermano? Fuentes del pecado. Ya, fuente del pecado. Número 1. Satanás es la fuente del pecado. Satanás es la fuente del pecado. Primero Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44. Ahí está. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Los deseos. Ahí está todo. Toda la clase toda la inmundicia. Todos los pecados. Ahí está los deseos que habla la Biblia. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Padre de mentiras. Ya, esa es la fuente. Otra fuente es, ya hemos visto que es el corazón. El corazón del hombre. Corazón del hombre. Mateo 15:19, que hemos visto. Ya. Otra fuente es la lujuria. Lujuria. Santiago 1:15. La lujuria. Ahí está, dice. Entonces la concupiscencia, después que se ha concedido, da luz el pecado. Da luz es la lujuria. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Da luz la muerte. Después que se ha consumido el pecado, da luz la muerte. Es una muerte, es una muerte espiritual, hermano. En el creyente viene a ser muerte espiritual. Ya hay una muerte espiritual.
ya el Espíritu Santo se retira, como se dice. Se retira y ya quedas quedas inerte, pero espiritualmente muerto. Físicamente estás vivo, pero porque ya no vas a sentir ni siquiera a Dios, porque el Espíritu se retira de ahí. Entonces, cuando uno comete pecado, ya. Otra fuente es la transgresión de Adán. Transgresión de Adán. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Ves? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ves? Por cuanto todos pecaron. ¿Ves? Pues antes de la ley había pecado. ¿Ves? Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Ves? No se inculpa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Jesucristo. Esa es la transgresión de Adán. Vamos a ver otras fuentes por nacimiento natural. Salmo 51:5. Salmos 51:5. Salmos 51:5. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ves? Y en pecado me concibió mi madre. ¿Ves? Hablando el salmista. Entonces, esas son las fuentes del pecado. Vamos a ver las consecuencias. Consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Número 1. Primero viene la ceguera espiritual. Ceguera espiritual. La consecuencia viene primero la ceguera espiritual. Juan 9:41. Juan 9:41. Ahí está, ¿ves? Viene ceguera espiritual. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. ¿Ves? Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Ves? Ahí está. Son ciegos al pecado. ¿Ves? Sabe que están pecando, pero están ciegos. Segunda de Corintios 4:3. Segunda de Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, en que los que se pierden está encubierto, ¿ves? En los cuales el Dios es con minúscula, que es Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no se le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que es una ceguera espiritual, hermano. El diablo le ha cerrado los ojos para que no vean la verdad. Y eso es lo que hace Satanás. Por más que tú le prediques, por más que tú le hables, por más que tú le invites a la casa de Dios, no te van a hacer caso. ¿Sabes por qué? Porque el diablo lo ha cegado. Ha cegado su entendimiento, como se dice. ¿Ves? ¿Quién tiene que venir? Cristo. Y el Espíritu Santo para convencerlo, porque la Biblia dice que el Espíritu convence de pecado. Ahí recién se le abrirá la escama de los ojos. Mientras que ahora no podemos nosotros orar por ellos, sí se puede orar, eso sí. Evangelizar se puede evangelizar. Pero sabemos que el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Él es el que hace la obra. Ya, ¿cuál es la otra consecuencia? Es también eres esclavo. Esclavo, mira, el pecado te vuelve esclavo. Juan 8:44. Juan 8:44. Ahí está. Te vuelves esclavo del vicio, esclavo del pecado, esclavo de tantas cosas. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escuchen bien, mira, escuchen hermanos, mira lo que dice la Biblia, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, es esclavo del pecado. Por eso a veces, nosotros a veces gastamos, yo he entendido hermanos, que a veces gastamos nuestra saliva insistiendo con un varoncito que ya se le predicó. Por eso hay que tener cuidado. Ya tú solamente trata de invitarlo. Ve a la casa de Dios, ahí te esperamos. Entonces se le invita nomás a la casa de Dios. Y Dios es el que hace la obra, por si acaso. A veces nosotros queremos a la fuerza ganarlos. No es a la fuerza acá, hermano. Aquí es el Espíritu Santo, es el que lo convence, como entienden. Él es el que convence de pecado al pecador. Él va a convencer. Él le va a redargullir. Él le va a hacer entender que el camino que lleva está mal. El Espíritu Santo. Y así sucesivamente, porque a veces uno está gastando su saliva en un varoncito donde te promete y nunca viene y es falso. ¿Ves? Hay que tener cuidado en eso. Dios es el dueño de las almas, por si acaso. Si Él tiene misericordia, amén. Él tiene misericordia. Su misericordia no se le ha acabado. Entonces, ese pecado de esclavitud, como se dice, esa es la consecuencia del pecado, es la esclavitud. Esa es la consecuencia del pecado, la esclavitud. Ya, vamos a ver otra consecuencia. Muerte espiritual. Hay una muerte espiritual. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ahí está. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿ves? Ahí está la paga. Y dice la consecuencia. Las consecuencias que uno hace, que uno ha hecho, es la muerte. Ya le he dicho, una muerte espiritual, no física. Una muerte espiritual.
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Pero hay requisitos para que nosotros podamos alcanzar el reino de Dios. Ese sacrificio, ese requisito se llama santidad, se llama obediencia. Ese es el requisito para llegar al reino de los cielos. Ese es el requisito. Ya, vamos a ver otro. Ya, vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 1, 1:6. 1:6. ¿Qué cosa quiere decirnos acá? Que Dios envía un poder engañoso para no conocer la verdad y mandando a las doctrinas falsas, como se dice. Doctrinas falsas. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron de la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces debemos nosotros diferenciar, hermano. Hay personas estudiosas, pero que conocen la palabra, pero el testimonio es lo que lo tiran por los suelos, como se dice. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. Ya, vamos a ver. Pero disculpe, ¿cómo se llama ese pecado? El último. Pecado de la falsa doctrina. Ya sí. Esa es la consecuencia, porque después que has conocido a Dios, lo único que te queda a ti llevarte a otra iglesia donde te vas a perder. Ya tú conociendo la verdad te vas a perder. ¿Ves? Ya, vamos a ver, hermanos. De las consecuencias viene castigo también. Castigo por el pecado. Número 1. Son castigados. Cuando uno peca, después viene la consecuencia y son castigados. Capítulo 11 de Proverbios, versículo 21. Ahí está. Ese es el castigo que Dios da. Muchos están muertos a veces. Dice,
tarde o temprano el malo será castigado. Y sí, el pecador. Será castigado, tarde o temprano. Mas la descendencia de los justos será librada. Ese es el castigo que reciben a su retribución. También serán consumidos. Serán consumidos. Salmo 104, 35. Salmo 104, 35. Ahí está, claramente, ¿ves? Dice, serán consumidos de la tierra los pecadores. Los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Serán consumidos. Serán trastornados también. Los pecadores serán trastornados. Proverbios capítulo 13, versículo 6. A veces no tienen, como le repito, un varoncito me contaba que no dormía, ya estaba turbado y muchas cosas. Muchas cosas. Conociendo a Dios, por eso no se aparten del Señor, hermano. Todas las consecuencias, todo lo que viene para nosotros. Si dejamos a Dios. ¿Ves? Capítulo 13, versículo 6. La justicia guarda al del perfecto camino, ¿ves? Mas la impiedad trastornará al pecador, ¿ves? Al pecador los trastornará. A veces por su ignorancia que no conocen verdaderamente a Dios, le pasa cosas que a veces ellos mismos dicen, y por eso una persona me decía a mí, no, a mí no me prometas nada, le dije, prométele a Dios. A partir, hermano, ya no voy a tomar, no voy a hacer esto, todas las cosas. Pero fue palabra, ¿no? Pero el diablo de vuelta lo agarró y lo agarró de vuelta el diablo. De vuelta lo volvió al fango, como se dice. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ahí está, claramente, mira, hermano. Por eso que la Biblia dice que el justo con dificultad se salva, dice. Dice. Capítulo 18 de Ezequiel. Versículo 4. 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Dios hablando. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. ¿Es justo Dios o no es justo? Es justo. Ya, hermano.
Vamos a ver una advertencia para vosotros. Ezequiel 33, hermano. Ezequiel 33. Versículo 7. 33, 7. Dice, a ti pues, está hablando a nosotros, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, ¿ves? De mi parte. De mi parte, lo amonestarás. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. La sangre, ¿ves? Dios nos va a demandar a nosotros. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ya uno le advirtió. Se le advirtió, dice. Entonces, hay que hacerlo volver, hermanos. Hay bastantes de nosotros. Yo ahora último me he enterado que donde yo congregaba, donde solamente están quedando más que 8, 6 nomás. De los 60, 70 que éramos, 8, 6 nomás. Muchos me han dicho que ya no están ahí, están en otra iglesia y sucesivamente. Otros están en el mundo, se han apartado ya. Por eso no es... Lo más importante, hermanos, para nosotros es servir a Dios. Servirle a Dios. Eso es lo importante, hermano. Así es. Entonces, vamos a ver Mateo 26, 35. Mateo 26, 35. Mateo 26, 35. Mateo 26, 35. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mira, ¿qué te parece? No te negaré. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿ves? ¿Cuántos cristianos hoy niegan a Cristo, hermano? Lo niegan. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano.
Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Nos ha quitado esa aflicción que teníamos, esa angustia que teníamos, la angustia, la aflicción, las lágrimas. Todo nos ha quitado Dios. Nos ha dado una verdadera paz que Él lo tiene. Y para que nosotros lo neguemos, para negarlo, hermanos, Siervo, una pregunta, ¿en qué forma se le puede negar al Señor? te apartas, te vas enfriando, como se dice. Uno se va enfriando. Y eso lo maquina Satanás primeramente. Ya en nuestro corazón ya comienza a trabajar Satanás. A manipularnos, como se dice. Y eso es lo que Dios evita, que nosotros sea manipulado por Satanás. Ya, vamos a ver, hermanos. ¿Qué relación tiene Cristo con el pecado? ¿Qué relación tiene Cristo con el pecado? ¿Qué relación tiene Cristo con el pecado? Bien. Primero, Cristo nos hace libre. Primero, Cristo nos hace libre. Primero Juan 3:5. Primero Juan 3:5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces, esa es la libertad que Dios nos dio de quitarnos el pecado. Esa es la libertad. Esa es la relación que tiene Cristo con el pecado. Danos la libertad. Que Él quitó el pecado de nosotros. Vamos a 2 Corintios. Cinco 21. Jesús no conoció pecado, por si acaso. Jesús no conoció pecado. Y aquí la Biblia lo ratifica. Él fue santo, hermano. Mira lo que dice 5:21. Al que no conoció pecado, ¿ves? Al que no conoció pecado, porque por nosotros lo hizo pecado, ¿ves? Por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿ves? Muriendo en la cruz, llevó nuestros pecados. Muriendo en la cruz. Entonces, que venga a decirme una persona del mundo a decirnos que también Cristo pecó, ¿qué seríamos, no? Si no tenemos sustento, ¿cómo podemos decirle que? Y acá la Biblia claramente dice que no hubo pecado en él. ¿Ves? No hay pecado. Pero en Mateo creo que he escuchado 1:40, creo que él se juntaba con bebedores, con borrachos y con comelones, ¿no? ¿Ves? Porque Jesús no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, por si acaso. ¿Ves? Ni tampoco vino por los buenos, sino vino por los
por los injustos, como se dice. Entonces, vamos a Juan 15:22. Juan 15:22. Juan 15:22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa por su pecado. Obviamente es. No hay excusa. Por su pecado no hay excusa. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Ahí está. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados. Está escrito. Murió. Él murió por nuestros pecados. Vamos a Juan 1:29. Juan 1:29. Ahí está. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, Juan el Bautista, su primo, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Salva a su pueblo también. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Ya, hermanos. Ahora sí, para que descansen tranquilos, ya nos estamos viendo el día miércoles. Ya el miércoles terminamos. Terminamos todo lo que es pecado, hermano. Todo lo que es pecado. Ya hemos visto las consecuencias, las fuentes, las clases, la relación, las características, el castigo. Ahora vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver el pecado imperdonable, hermano. El pecado imperdonable. ¿Pero esa es parte 3 o sigue? Todo es uno solo, sino que el hermano lo divide en 2 o 3 mensajes, como se hizo, 3 grabaciones. Todo es relacionado al pecado, pero es uno solo. Es
El hermano le ha puesto 1, parte 1, parte 2, y si no, parte 3 la ha puesto. Entonces, Todo eso va a venir eso para la pregunta, ¿no, siervo? para sus exposiciones, hermano. Sus exposiciones. Ya puede ver sus exposiciones son consecuencias, clase de pecado, tipo de pecado, porque hemos visto más de 63 pecados, ¿no? ¿Ves? Que a veces el mundo desconoce. Entonces, y vamos a ir enumerándolo ahí, para que puedan hacer sus clases, como se dice. Así es, hermanos. Siervo, una pregunta, siervo. ¿Por qué cuando en la última versículo que dice, por qué dice a su pueblo? Solamente a su pueblo, porque ahora estoy escuchando también que Jesús, ¿a quién vino? ¿Vino a los gentiles o a los judíos? a los judíos. Claro. ¿Qué dice Juan 1:13? Juan 1:13 dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿A quién vino? A su pueblo. Ajá. Él vino a su pueblo Israel, Jesús vino a su pueblo a salvar a su pueblo Israel. Ajá. El pueblo no lo recibieron, como se dice. Amén, No amén. quisieron aceptarlo, como se dice, pero nosotros sí lo aceptamos. Gloria a Por Dios. eso somos pueblo gentil, como se dice. Amén, amén. Somos pueblo gentil. Y como pueblo gentil, nosotros tenemos que adorarlo a Dios. Cada uno de nosotros tenemos experiencia. Amén. Tenemos experiencia, tenemos milagros, porque somos un milagro de Cristo. Amén, gloria a Dios. A nosotros nadie nos va a decir que nos ha cambiado la religión, no. A nosotros nos ha cambiado Cristo. Gloria a Por Dios. eso hay que tener cuidado cuando digan, a mí me cambió mi religión, no. A mí me cambió Cristo. A mí me sanó Cristo. A mí Cristo me quitó todo el pecado que tenía, me lo quitó Cristo. A Él hay que darle la gloria. Gloria a Dios, sí. Amén, amén. A Él. Entonces, siempre poniendo en alto el nombre de Cristo. El nombre de Cristo hay que poner en alto. Si no, ¿qué sería? ¿Qué serían las cosas? ¿Ves? Ya, hermanos. Entonces, para que puedan descansar tranquilo. Ya, el miércoles, Dios mediante, estamos viendo lo que falta, como se dice. Lo que falta. Buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Sí, hermanos. Dios me los bendiga. Buenas noches, hermano Efraín.